con esta palabra voy a dar con el título de cambio y el crecimiento. Hay una palabra que se llama una palabra teológico, una palabra psicológico que es cambia la ceguera. ¿Qué quiere decir? Que su alrededor están teniendo cambios, pero no se dan cuenta ese cambio y no tiene avance, no tiene crecimiento. Es una definición psicología que significa esto. A través de Corona 1.9 y están dividiendo Corona antes de Corona 1.9, después de Corona 1.9. Y también está hablando antes de Corona 1.9 y después de Corona 1.9. Como si fuese que lo dividiría la historia y se cambió totalmente. En este momento, pasando la cuarta era de la revolución industrial y está llegando la quinta era de la revolución industrial. Están cambiándose rápidamente. La cuarta era de la renovación industrial, hubo AI y VR, si era una época así, pero en la quinta era de la revolución industrial va a llegar la biotecnología y va a llegar esa época, esa era. Y ya están preparando para la quinta era de la revolución industrial. El mundo está cambiándose rápidamente, pero los políticos, nuestro país, las iglesias, y están metidos en cambio de la ceguera del cambio. O sea, está saliendo un político que hace muchos años que nunca hizo su vida política, pero salieron un político y están cambiándose urgentemente y están levantando este cambio en la política de Corea. Es un desafío grande. Tiene que saber urgentemente qué es lo que quieren los pueblos. Y sin levantarse el cambio y el crecimiento espiritual no se puede vivir. Y están cerrando todas las iglesias que levantaron la reforma religiosa y se están cayendo y están cerrando todas las iglesias y no pueden seguir el cambio. Dice que yo creo, pero no están teniendo el cambio. Por eso no pueden seguir ese cambio. Y entonces a estos nuevos cambios se tiene que levantar a cada uno de los creyentes. Pero en esta época del capítulo también había gentes que estaban metidos en la ceguera del cambio. Los sacerdotes y todos los ancianos y estaban metidos y en problemas y teniendo estos señales y estas imágenes y estos milagros, ellos y estaban metidos en sus perjuicios y no tenía cambio. ¿Qué quiere decir? Que llegó Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se terminó la época de Moisés. A esos grandes mensajes transmitidos a través de Moisés se abrió nueva era. No se daban cuenta el cambio espiritual. Todo el interés de ellos estaba metido en Génesis capítulo 3, 6, 11, centralizado en mí, yo, todo dinero. Y estaba todo en éxito. Y estaban totalmente atrapados por eso. Si estamos atrapados en eso, no tenemos crecimiento, no tiene avance.
Aunque nosotros tengamos crecimiento, si no escuchamos la palabra, no tenemos crecimiento. Quiero que ustedes escuchen la palabra y lo apliquen en su vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes tengan interés de las cosas espirituales. Si ustedes vivieron todas las semanas con las cosas de materiales y de las cosas del mundo, por lo menos el domingo ustedes tienen que cambiarse y tienen que vivir como una persona espiritual. ¿Por qué a ustedes les cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué el sistema de la iglesia no aceptan? ¿Por qué no pueden escuchar la palabra? Porque ustedes vivieron una vida del carnal. Y entonces Jesús, si vemos en el capítulo de hoy, y vienen los ancianos y los mayores sacerdotes y le dice, ¿por qué? ¿Quién te dio la autoridad para enseñar esto? Desde Mateo capítulo 21, para crucificar Jesús, para ser crucificado Jesús, está tratando el contenido de la llegada a Jerusalén. Pero apenas cuando llegó a Jerusalén, ¿qué es lo que hizo primeramente? Y estaban totalmente limpió las cosas que estaba totalmente desordenado como un mercado, el templo. Y estaban peleándose para ocuparse un puesto para su ganancia. Pero por este acto, los sacerdotes, principales sacerdotes y los ancianos pierden sus beneficios. En punto de vista de los líderes judíos, se estaban perdiendo sus ganancias y sus bienes. Y entonces ellos estaban muy enojadísimos al no haber ganancia en el templo. Por eso, como sea, quería matar a Jesús. En verdad ellos, si hubiera tenido un poquito del sentimiento espiritual, podría haber entendido, arrepentido de su pecado y habrá arrepentido. Pero las personas carnal hasta el final no admite su error. Hasta el final dice que ellos hicieron bien, viven con su voluntad. Entonces no hay arrepentimientos y entonces pierden el pacto. Espiritualmente están metidos totalmente en la ceguera al cambio. Por eso la persona no cambia al estar en este estado. Los líderes, a estos líderes judíos, Jesús le dice dos parábolas y le guía para que ellos puedan entender sus errores. Está hablando que no tiene que estar metido en la ceguera al cambio. Y quiere que tengan la experiencia, la gracia de todos los días. Todos los días quiere que entre una vida llena de vitalidad. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy. No use la palabra, me gusta estar aquí. No tiene que estar atrapado del molde anterior. Tiene que romperlo urgentemente. Y desde hoy quiero que establezcan nuevos moldes y el crecimiento. Y el primer punto es personalización de la palabra. Vamos a leer versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Jesús hizo dos cosas al entrar a Jerusalén. Lo primero que hizo es echar a los vendedores en el templo. Y como la palabra que leímos recién, él enseñó en el templo la palabra del Evangelio. Pero el problema es que Dios
no tenía un estatus reconocido por el mundo, no tenía calificaciones por el mundo. Por eso los líderes judíos atacan a través de esta debilidad. ¿Y con qué autoridad está enseñando aquí en el templo? ¿Quién le dijo que haga esta autoridad? Y le pregunta. En este momento Jesús no contestó, sino le hace una pregunta que dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Y dijo que lo respondieran los líderes judíos. Y esta pregunta de Jesús era una pregunta que no podía moverse y no podía responder los líderes judíos. Si le decía que vino Juan el Bautista, la autoridad que vino hacia el cielo, y entonces Juan el Bautista, él confesó que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si es por el cielo, quiere decir que los líderes judíos admiten que eres el Hijo de Dios, que tiene autoridad. Pero si suponemos, si le contestaba que vino del hombre, pero tenía temor que lo mataran a pedrados por los pueblos que creían que Juan el Bautista vino como profeta que envió Dios. Y entonces no podían ni contestar por este lado, por otro lado. Por eso, ¿qué dicen ellos? Y no podían responder de la pregunta de Jesús. Y le dice que no saben. Jesús, estas respuestas mentiras de los líderes judíos, y le dice a ellos, yo tampoco no voy a contestarles de las preguntas de ustedes, de la autoridad. Pero supongamos, aunque diga que yo estoy teniendo la autoridad de Dios, ellos no creerían tampoco. Esa persona estaba con el pensamiento de matar a Jesús, pero aunque diga cualquier cosa, Jesús no van a creer. Pero ellos estaban metidos todo el interés de las cosas que se va a desaparecer, su autoridad y su liderazgo, su ubicación, su poder, su autoridad. Yo, están metidos totalmente aquí. ¿Cuál es la autoridad que Jesús nos dio a nosotros? Es diferente la autoridad de este mundo y la autoridad que nos dio nuestro Dios. Nosotros tenemos que pensarlo bien. Nosotros urgentemente tenemos que darnos cuenta, así vivimos nosotros. Es diferente totalmente esencialmente de la autoridad de este mundo y del espiritual. Es la autoridad espiritual. Tenemos que tener esta autoridad. Las personas que tienen esta autoridad no están en vano de las cosas mirando de esta cosa del mundo. No tienen interés de la cosa de estos mundos. Siempre me dice que yo sea el líder de la unión de las iglesias. No, yo le digo que no lo hago. Ustedes, si oran en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué cosas se sucede? Tienen que saber qué se levanta. Toda la fuerza oscuridad que rodea alrededor de ustedes se acompaña ejército del cielo, y vamos a ver el cambio espiritual que se va ampliando. Tiene que tener esta vista, no de las cosas que se ven en sus ojos. Quiero que ustedes sepan la fuerza de oscuridad que está rodeando a ustedes. Tiene que romper todo eso y tiene que ampliarse en el reino de los cielos. Ustedes parece que no es nadie, parece que son débiles, pero ustedes son grandes guerreros. Ustedes son grandes guerreros. Se están muriéndose. Son grandes
soldados. Amén. Gedeón, que no tenía ninguna fuerza, al cumplir la palabra se hizo grandes guerreros. Si nosotros aceptamos en la palabra de Dios, nos cambiamos así. Todo en el problema de Génesis 3, de nuestro problema fundamental, hay solución solamente a través de Jesucristo. Estas fuerzas oscuridades que nos caen al hombre y que nos lleva a la destrucción de eternidad, a través de la autoridad de Jesucristo podemos quebrantarlos. Y estamos teniendo el cáncer de Satanás que no nos deja tener el crecimiento espiritualmente. El único autoridad que puede romper ese cáncer de Satanás es a través del nombre de Jesucristo. Por eso ustedes tienen que eliminar este pedazo de cáncer para tener el crecimiento. Vamos a ver el versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero les dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentió fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió. Él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van adelante de vosotros al reino de Dios. Jesús le está dando ejemplo de la parábola de 2 hijos y está hablando a los líderes judíos. Y le dice al segundo hijo que vaya a trabajar en el campo de la viña. Y le dice: sí. El primero dijo sí. Y el hijo segundo dijo: no voy a ir. Pero se arrepintió de la respuesta y fue a trabajar. Y entonces de esos 2 hijos, ¿quién cumplió la voluntad de su padre? Y le hace esta pregunta. Y entonces el primer hijo, ¿qué dice? El líder, el primer hijo, ¿a quién está refiriendo? Los líderes religiosos, los líderes judíos que están atacando a Jesús. Y el segundo hijo, en ese momento que maldecían, que odiaban, eran los publicanos y las rameras. El primer hijo le contestó sí, pero no fue a trabajar. A esto le decimos una vida religiosa por afuera. Mirando otras personas parece grandiosos, pero no obedecen la palabra de Dios. Ellos pensaban y estaban orgullosos que conocían la palabra de Dios más que otras personas. Sí, yo admito, ellos estudiaron muchos y saben muchos, pero no personalizaban la palabra de Dios. No podía dejar esa palabra, no aplicaba en su vida, sabía por nuestras mentes, pero no aplicó la palabra. En vez de aplicar la palabra, ellos utilizaban la palabra para juzgar y decidir y maldecir a otras personas. Más que nada, la palabra que es la esencial, al estar en este estado, no tenía cambios verdaderos. Nosotros todos los días tenemos que tener cambios. Cada vez que escuchemos la palabra, tenemos que tener el cambio. Cada vez que entregamos el culto, tenemos que tener el cambio. Pero al cambio de esto, el segundo hijo no tenía interés. Le dijo que no iba a ir, pero rápidamente admitió su error, su pecado, y arrepintió y fue a trabajar a la viña. Ellos al principio no vivió como la palabra. El segundo fue siempre criticado por las personas, pero al escuchar la palabra de Dios cambió totalmente y vivió una nueva vida.
Es sorprendente la gracia de nuestro Señor que me cambió a mí, que me está dando la salvación, esta emoción de la salvación, de esta alabanza que la gente cambia al escuchar la palabra, al aceptar la palabra. ¿Y qué quiere decir? Que personalizó esa palabra en mi corazón. Así pueden empezar una nueva vida. Es muy importante escuchar la palabra, pero más importante es aplicar esta palabra a mi vida, explicando más fácil todas las palabras que se declaran en el púlpito. Tenemos que obedecer simplemente en esa palabra. Hacer consultas de esta misión, de estas órdenes, ya se penetra el Satanás. Por eso nosotros simplemente si reaccionamos y obedecemos en el momento, no hay lugar para entrar a Satanás. Primero, cuando escuchamos la palabra, si el Espíritu Santo nos da el entendimiento, tiene que aplicarse de las cosas que recibieron la gracia. Pero si pensamos muchos, se penetran ideas de Satanás. Así nosotros, entre este entrenamiento, tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Como el pastor que ya saben ustedes, el pastor Moody, en la Biblia está escrito TP. Y un creyente le preguntó, pastor, en su Biblia, ¿por qué dice TP? ¿Qué quiere decir este TP? Y entonces el pastor Moody le dijo, intento y demostración. ¿Qué quiere decir? Que ellos al intentarlo se aplicó, se demostró. Al intentar esta palabra se demostró y dio como la respuesta. Y al aplicar esto, reconocí que esto era la verdad. Esto es saborear la respuesta de personalización. Por eso ustedes también, aplicando la palabra, ustedes también tienen que saborear en su vida. Así tienen la razón para entregar el culto y tienen razón para ser entrenado. Por eso, así puede salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Hoy es el domingo de RU. ¿Pero qué es RU? RU para Sudamérica, para Estados Unidos, para Medio Oriente, por Medio Occidentes. Va a ser utilizado y va a salir los pastores ahí para la misión de todos estos continentes. Por eso tiene que estar personalizado en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es ayer, hoy y hasta la eternidad. Es igual. Las personas que creen la palabra aplican como reciben. Porque la palabra de Dios es eficaz y penetra a todas las cosas. Por eso nosotros, ¿qué es lo que verificamos en nuestros campos? Yo escuché el domingo la palabra del púlpito y me chocó esta palabra como lema, y al aplicar esa palabra en mi campo, Dios me respondió. Esto es una vida de fe. Las personas que no tienen esto, no sabemos cuándo va a caer, cuándo se va a ir. Un día cuando hay un fuerte viento se desaparece. Por eso lo más importante de venir a la iglesia es recibir la gracia. Si no reciben la gracia, tienen que pensar que van a morir, van a fracasar. Si no es la gracia de Dios, voy a fracasar. Tienen que orar por eso. Todos los creyentes de la iglesia llevan que sea una oportunidad de escuchar esa palabra del crecimiento y del cambio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es discipulación en el campo. Si vemos el capítulo de versículo 21, después del versículo 33, está dando otra parábola para a los líderes judíos. Y el contenido de esta parábola es que un hombre del padre de la familia de la viña dejó y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos a otro país. Arrendó. Ya yo dejé todas las bases, así que ustedes
cuiden y coman de estos. Y justo al momento, cuando llegó el tiempo para obtener el fruto, envió a sus siervos para cobrar el arrentados. Y entonces obviamente el labrador tiene que estar agradecido de este dueño de haber dejado todo este campo de viña para que ellos vivan de esos. Pero en vez de agradecer al dueño, hicieron unos hechos muy equivocados. Le golpeó a los siervos y mató y apedreó a los siervos. Y entonces el dueño, qué mal que habrá sentido. Pero teniendo misericordia, le mandan a otros siervos y le pasa lo mismo. Y entonces el dueño se sintió tan mal y como la última vez envía a su hijo, entonces al enviar a su hijo me respetará porque es mi hijo. Pero el pensamiento de los labradores era diferente. Ese heredero, quien es el hijo del dueño del campo de la viña, lo matan para ocuparse a ellos. Jesús, a través de esta parábola, si pasaría esta situación, ¿ustedes qué haría en el lado del dueño de la viña? Y entonces los líderes judíos le dicen, voy a maldecir y voy a echar a este labrador para que otro venga a trabajar ahí. El dueño de la viña refiere Dios. Y los labradores significa estos líderes judíos, y los siervos son los sacerdotes del Antiguo Testamento, profetas del Antiguo Testamento. Y después el dueño se refiere a Jesús, y en este tan corto parábola está contenido todo el núcleo de la vida de la historia de judíos. Y a través de capítulo Génesis 3, después del caso de Génesis 3, que teníamos que ir a la vida de la eternidad, de morir, de fracaso, pero para salvar a nosotros abrió un camino. En ese momento eligió el tribu de Israel, a la nación Israel, para hacer este trabajo. Pero ellos, los judíos, estaban totalmente metidos de elitismo, de ser elegidos. Estaban orgullosos y ellos no sabían la razón de haber elegido la nación de Israel. Y entonces mató a todas las profetas de ellos porque hacían otras cosas que decían ellos y criticaban. Pero conclusivamente mandó a Jesucristo, el Hijo único de Jesús, mató crucificando. Y entonces Dios juzga a los judíos. Vean, de judíos a los gentiles. Nosotros fuimos gentiles que fuimos salvos. Pero los judíos en este momento también no creen a Jesús. Al creer a Jesús lo echan. Haciendo el evangelismo en Israel, nos vamos a ser echados. Hasta ahora nadie lo cree. Por eso Dios movió este liderazgo a los gentiles. Dios, podemos ver a través de este acto, podemos ver que es un Dios que espera y al mismo tiempo es un Dios que juzga. Pero el tema es que Dios no espera eternamente. Hay un tiempo limitado. Si nosotros no cambiamos hasta ese tiempo, vamos a ir al frente de juicios. No es eternamente, no es ni 100 años ni 1000 años. Si vemos en Lucas 16, 19 al 31, el hombre pecador, ¿quién son pecadores? La única forma para ser salvo
la oportunidad tenemos en el tiempo cuando estamos en carnal, en vestido como hombre. Por eso estamos urgentes. Tenemos que restaurar en el campo. Por eso nosotros, a través de esta primera mitad del año, aunque estemos en Corona 1.9, hicimos el evento, hicimos el movimiento de los nuevos creyentes. Por eso, una vida de personalizar de la palabra no es otra cosa. Es ir a los incrédulos, a los no creyentes, para que ellos tengan la restauración espiritual y que puedan disfrutar espiritualmente. Por eso ustedes tienen que ver si ellos están entregando bien el culto, y ese es el estado espiritual de ellos. Tenemos que ver el estado. Esas personas, al retener la restauración de su vida, están apostando todas las cosas y están trabajando para la salvación. Nosotros tenemos que hablar continuamente este evangelio para que los no creyentes puedan regresar a la iglesia. Pero estas cosas suceden a las personas que experimentaron y personalizaron la palabra a sí mismos. Así obtienen fuerza y de ganas de transmitir a los no creyentes. No importa quién sea el opuesto, a todos los que hacen una vida religiosa y todos los no creyentes tienen que tener ese pensamiento. Si no es yo, él no va a obtener la salvación. Y entonces echan la red espiritual. Y entonces esa persona vive una vida espiritual. No es que la iglesia haga el evangelismo, sino en su vida, porque tener lástima por los no creyentes, como Jesús, me da pena. Jesús lloró, porque ya sabe qué va a suceder esa alma. Si vemos en el versículo 42, Jesús le dijo: nunca leísteis en la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor echó esto y la cosa maravillosa a vuestros ojos. Jesús conclusivamente está dando la palabra que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir? Aunque Jesús murió en la cruz y me van a matar en la cruz, pero no se terminó. A través de la redención, a través de la muerte, completó el ministerio de la redención. En la piedra, cabeza del ángulo, era núcleo en la estructura, en la construcción judía. Y todo lo judío construía primero esta piedra de cabeza del ángulo para construir los restos, porque esto es la base y es todo para una construcción. Por eso nosotros siempre tenemos que ser solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ser. Quiero que confiese todos los días. Un predicador famoso, Warren West, y habló así: ustedes fue hecho un cristiano porque alguien tenía interés de ustedes. Y diciendo así, ¿qué dijo? Ahora es la oportunidad. Ustedes. Parece una palabra corta, pero hay un impacto fuerte. Dios utilizó a alguien, por eso yo estoy salvo. Yo estoy delante de Dios. Yo estoy entregando a Dios por alguien. Por esa persona, yo estoy en la lista de la salvación. Entonces, si fuese así, ahora es mi oportunidad. Diga conmigo: ahora es mi turno. Esta vez es mi turno para salvar a otras personas. Todos los creyentes de la iglesia tengan esta conciencia espiritual, que es mi turno
y quiero que establezca en el campo como modelo de cambiador del campo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión, hay una palabra que es un hombre valiente. Esto sale en un libro de Antiguo Corea y es una definición del hombre valiente. Tiene una definición así, que vive en un mundo tan grande y está establecido en grandes tierras y están haciendo grandes cosas en el mundo y están consiguiendo apoyos y piensan a las personas y hacen sus obras. La tentación de la riqueza no puede ensuciar ese corazón y las personas que no pueden cambiarlo, el corazón, ni siquiera por cualquier autoridad, no puede hacer arrodillar. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que vivir una vida de un hombre valiente espiritualmente. Tenemos que superpasar nuestros niveles. 237 naciones y 5,000 tribus no es una palabra simple. Si no es un hombre valiente, no pueden hacer este ministerio. Esto está dado a nuestras manos. Todos los creyentes de la iglesia tengan esta conciencia que yo soy grande valientes, hombre valientes, un hombre valiente espiritual. Y al ser así, tenemos el éxito y la victoria en este mundo. Tomen este pacto, porque nosotros no somos nadie, pero el Dios, quien es que supera el espacio y el tiempo, nos hace disfrutar la bendición del trono. Y ese Señor está junto con nosotros. Por eso podemos alumbrar a 236 naciones y podemos ser protagonistas de cambiador y del crecimiento. Todos los creyentes, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que establezca en esta luz. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, viniendo desde hoy la iglesia, sea un tiempo de bendición y que tengan un tiempo de cambios, y en este tiempo están cambiándose espiritualmente, pero estamos atrapados en mis puntos fijos míos, y que nosotros tengamos y que reconozcamos que es nuestro turno y a ser un evangelista. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.